El cañón respiraba aire frío incluso en verano. Esa era la primera cosa que notabas al entrar en ese estrecho paso entre las paredes de arenisca y sentir cómo la temperatura caía como si caminaras de una habitación iluminada a un sótano. Las paredes se elevaban 40 pies a cada lado y donde más se estrechaban en la parte superior, dejaban una rendija de cielo no más ancha que los brazos extendidos de un hombre. A través de esa rendija las nubes se movían con una velocidad que parecía demasiado rápida para la quietud de abajo. El suelo dentro era arena roja fina compactada por el agua intermitente y el paso de cosas más pesadas que el viento. En la mañana temprano, antes de que el sol subiera lo bastante alto para inclinarse hacia abajo a través de la rendija de arriba, esa arena retenía el frío cerca de ella de la forma en que la piedra vieja retiene el frío. No como una ausencia de calor, sino como la presencia de algo completamente distinto, algo paciente, indiferente y muy propio suyo. El musgo crecía en la pared orientada al norte en parches del color del cobre viejo. Un hilo de agua había cortado un surco a lo largo de la base de la cara este y en ciertas estaciones corría lo bastante claro para beber de él si tenías cuidado donde ponías la palma. Los pájaros anidaban en los salientes superiores, principalmente vencejos, invisibles hasta que se movían y entonces de repente por todas partes a la vez, tejiendo el aire sobre la rendija con la clase de precisión que parecía caos organizado hasta que lo observabas el tiempo suficiente para darte cuenta de que no había nada caótico en ello. El cañón tenía un nombre en ningún mapa que R.S. Carver hubiera visto jamás. Los hombres que lo usaban, principalmente arrieros y ocasionalmente el jinete del correo de la estación de relevo del este, lo llamaban el corte y lo dejaban así porque no necesitaba más nombre que ese. Era una característica de la tierra, no un lugar donde alguien se quedara. R.S. había cabalgado a través del corte quizá una docena de veces a lo largo de los años. Sabía dónde el hilo de agua se profundizaba lo suficiente para abrevar a un caballo y donde las paredes se estrechaban tanto que un animal de carga tenía que ser girado de lado y caminado con cuidado a través de él y donde la salida se abría hacia la tierra plana de matorral al norte como una puerta que se abría de repente de par en par. Sabía estas cosas de la forma en que una persona sabe los detalles de un camino que ha recorrido sin intención particular, no porque se hubiera propuesto aprenderlo, sino porque la tierra te enseña aunque no pidas que te enseñe. Lo que no había hecho en ninguna de esas docenas de cruces era hacer el viaje con alguien que necesitara detenerse cada cuarto de milla para respirar. Saguaro. Ese era el nombre por el que el viejo se conocía entre la gente con la que R.S. había tratado a lo largo de los años, aunque si era un nombre dado o un título o simplemente lo que alguien había decidido llamarlo en algún momento y se le había quedado, R.S. no podía decirlo con certeza. Era viejo. Eso estaba más allá de toda duda. Viejo de la forma en que ciertas cosas en el paisaje eran viejas, el caparazón apilado en las mesetas altas, los lechos de ríos secos que habían olvidado el agua que los había hecho. Su rostro guardaba un registro de clima y años que ningún conteo simple podía medir y cuando caminaba con un cuidado que no era debilidad sino precisión. Como si hubiera hecho el cálculo hacía mucho tiempo de que cada paso dado mal era un paso desperdiciado y que ya no tenía pasos que desperdiciar. Tendría quizás 65 años. Podría haber tenido 80. R.S. no tenía forma de saberlo y no había preguntado. El arreglo había llegado a través de Marisol Guerrero, que era como llegaban la mayoría de las cosas en la vida de R.S. que requerían navegación de terreno difícil, literal o de otro tipo. Marisol dirigía la pequeña operación de comercio en el extremo sur del valle, un edificio bajo de adobe pálido que servía como tienda, oficina de correos y, en un sentido práctico, el centro administrativo de todo dentro de un radio de 40 millas que no tenía otro centro administrativo. Tenía 52 años y había estado en ese valle durante 30 de esos años y sabía más sobre las relaciones entre las diversas personas y grupos que se movían a través de él que nadie vivo. También sabía cosas que no decía en voz alta, que era la porción más útil de su conocimiento. Lo había encontrado un jueves, que era su día para recoger el correo que se hubiera acumulado en su mostrador, y le había dicho sin preámbulos que había un hombre en su lugar que necesitaba llegar al asentamiento norte cerca de los farallones rojos y que la ruta directa no estaba disponible para él y que el camino a través del corte y a través del lago seco y a través de las colinas bajas al norte era el único camino que funcionaría y que R.S. era la única persona en la que podía pensar que conocía ese camino y a quién se podía pedir. ¿Por qué no puede ir por la ruta directa?, había dicho R.S. Porque los hombres que usan la ruta directa no lo conocen y no reconocerán la importancia de quién es. Había hecho una pausa. Verían a un viejo hombre apache viajando solo y sacarían sus propias conclusiones. R.S. la había mirado un momento.
¿Y el camino del corte? Largo, duro, no un camino para alguien de su edad sin ayuda. Había dejado una taza de café en el mostrador frente a él sin que se lo pidiera. Necesita llegar a su hija antes de que llegue el frío. Ella ha estado esperando 3 años. Esa era la cosa sobre Marisol, siempre sabía exactamente qué detalle entregar al final. El viaje se suponía que tomaría 4 días. Ree se había empacado para 6 porque había aprendido a lo largo de años de movimiento a través de ese territorio que los planes de 4 días tenían una forma de expandirse. Llevaba suficiente carne seca y harina para ambos, 2 buenas mantas, un lienzo que podía servir como refugio, agua suficiente para la primera etapa antes de llegar al manantial en el borde este del lago seco y un segundo caballo, un animal gris firme llamado Cork, para que Saguaro lo montara cuando la caminata se volviera demasiado. Salieron antes de la luz completa en una mañana de finales de septiembre, cuando el aire tenía el primer filo de lo que venía en las estaciones siguientes, pero los días todavía retenían calor desde el mediodía hasta el principio de la tarde. Saguaro había llegado a la línea de cerca de Reese a la hora acordada, lo cual impresionó a Reese más de lo que probablemente debería haberlo hecho, dado que no tenía razón particular para esperar lo contrario. El viejo tenía un petate enrollado y una alforja de cuero que llevaba cruzada sobre el cuerpo y miró a Cork con el ojo evaluador de alguien que había pasado mucho tiempo con caballos y había formado opiniones específicas. «Es tranquilo», dijo Reese a modo de presentación. Saguaro miró al caballo otro momento, luego miró a Reese con la misma expresión y Reese entendió que eso no era un insulto y eligió no tomarlo como tal. Viajaron la primera mañana en un silencio casi total, lo cual le convenía bien a Reese. No era un hombre que sintiera la necesidad de llenar el espacio con sonido. La tierra al sur del corte era matorral abierto, pálido y escaso con arbustos bajos que casi no proyectaban sombra y el ocasional yuca de la altura de un hombre con sus brazos levantados en lo que Reese siempre había pensado en privado que parecía más rendición que desafío. El sendero que seguían no era un camino. Era la clase de camino hecho por suficientes pasadas repetidas como para que la tierra lo recordara sin que nadie tuviera que marcarlo, una leve compresión de la tierra, una ligera separación de la maleza, la clase de cosa que podías seguir fácilmente una vez que sabías leerla y que no podías ver en absoluto si no sabías. Saguaro montaba a Cork sin incidentes. Se sentaba en el caballo de la forma en que lo hacen ciertos jinetes experimentados, no rígidamente, no con la facilidad actuada de alguien que demuestra comodidad, sino con una cualidad profunda y asentada, como si el animal se hubiera convertido simplemente en una extensión de donde él estaba de pie. Reese lo notó sin comentarlo. Para media mañana el corte era visible adelante como una costura vertical en la cara de roca, una oscuridad en la piedra pálida que no anunciaba nada de su interior y no daba indicación de su profundidad. Reese siempre había pensado que parecía desde la distancia como algo que había sido separado más que tallado, como si alguien hubiera encontrado una grieta en el mundo y la hubiera ensanchado lo suficiente para que fuera útil. «Nos detendremos en la entrada para abrevar a los animales», dijo Reese. «Hay un manantial justo dentro de la primera curva». Saguaro no dijo nada, lo cual Reese ya había empezado a entender que no era grosería sino economía. El viejo decía cosas cuando tenía algo que decir. No parecía sentir la obligación que la mayoría de la gente sentía de responder a cada declaración con una declaración de igual longitud. Dentro del corte, el frío se asentó sobre ambos como una mano en el hombro. Cork sacudió la cabeza una vez y luego lo aceptó. La luz gris que se filtraba hacia abajo a través de la rendija de arriba volvía todo del mismo tono plano y el sonido se movía de forma diferente, más plano, sin eco, como si la piedra lo absorbiera. Reese encontró el manantial donde siempre estaba, una mancha oscura en la pared este a la altura de la rodilla que goteaba en una cuenca natural poco profunda en la roca en la base. Ambos caballos bebieron. Reese llenó uno de los sacos de agua de lona y comió una pequeña cantidad de carne seca de pie contra la pared mientras Saguaro descansaba en una piedra plana cerca del agua. Fue durante ese descanso cuando el viejo habló por primera vez en varias horas. «Has pasado por aquí antes», dijo. No era una pregunta. «Varias veces», dijo Reese. Saguaro levantó la vista hacia la rendija de cielo de arriba. Un vencejo la cruzó, una forma de coma oscura contra el gris. «Se ve diferente dependiendo de la estación», dijo el viejo. «En primavera, cuando el agua corre, el sonido es diferente. Las paredes se hablan entre sí». Reese lo miró. «¿Has pasado por aquí?» «Hace mucho tiempo», dijo Saguaro. «Cuando era lo bastante joven para correr a través de él».
Algo en la forma en que lo dijo, la llaneza de ello, la completa ausencia de sentimentalismo, hizo que Rhys sintiera la distancia entre donde estaban y donde el viejo había comenzado de una nueva forma. No como un viaje de millas, sino como un viaje de años. Del peso particular que se acumula en una vida que se ha movido a través de un paisaje mientras éste cambia a su alrededor. No siempre de formas que uno eligió. Llegaron a la salida norte del corte a primera hora de la tarde y el cambio fue inmediato. El frío liberándose, el cielo abriéndose, la extensión plana del lago seco extendiéndose ante ellos en un blanco que era casi doloroso contra los tonos apagados de todo lo que habían pasado. El lago tenía quizá 3 millas de ancho y no había tenido agua en la memoria viva, aunque el suelo todavía lo recordaba. La superficie estaba agrietada en placas entrelazadas, cada borde curvado ligeramente hacia arriba de la forma en que el barro seco se curva, y debajo de la fina costra blanca la tierra era un gris apagado que sugería profundidad que ya no tenía. En la distancia lejana, las colinas bajas que marcaban el borde norte del territorio eran visibles como una línea oscura contra el cielo. Y sobre ellas, los primeros alcances de los farallones rojos atrapaban la luz de la tarde en un color que era genuinamente sorprendente. Un rojo naranja profundo que no tenía equivalente en el resto del paisaje. Si has estado siguiendo este viaje hasta ahora, un like en el vídeo ayuda a llevar estas historias a más personas que querrían oírlas. 3 millas de ancho, dijo Rhys, más para sí mismo que para Saguaro. 2 millas y 200 pasos, dijo Saguaro. Rhys lo miró. He cruzado 2 veces, dijo el viejo. La segunda vez conté. Cruzaron en la tarde tardía y la luz cambió mientras se movían, los farallones rojos delante cambiando a través de tonos de ámbar y cobre mientras el sol descendía detrás de ellos. El sonido en el lago seco era extraño. Sus pisadas amortiguadas por la costra, los cascos de los caballos rompiendo en lugares con un sonido como hielo que se rompe que liberaba un fino polvo blanco. Rhys los mantuvo moviéndose a un paso firme sin apresurar. Vigilaba a Saguaro en busca de señales de dificultad. Pero el viejo montaba a Cork con la misma paciencia asentada que había mostrado todo el día, sus ojos moviéndose a través del paisaje con una cualidad de atención que Rhys reconocía. La forma en que una persona mira un lugar con el que tiene una relación, no solo un lugar por el que está pasando. Acamparon en el borde oeste del lago seco, donde una línea de roca baja sobresalía de la tierra y proporcionaba un rompevientos natural. Rhys colocó el lienzo entre 2 salientes de roca y encendió un pequeño fuego en la depresión detrás de la piedra más grande. El cielo sobre el lago seco retuvo color mucho después de que el sol se pusiera, un rojo profundo en el horizonte, luego un verde que no tenía por qué ser tan vívido, luego el azul que venía antes de la oscuridad. Saguaro se sentó cerca del fuego y observó cómo el cielo pasaba por sus colores con la atención completa de alguien que ha aprendido a no dar por sentado ese evento en particular. Comieron en un silencio que, para entonces, era cómodo en lugar de cauteloso. Rhys había viajado con suficientes clases diferentes de personas para conocer la diferencia entre un silencio que venía del cansancio y un silencio que venía de algo más parecido al respeto mutuo por el hecho de que algunas cosas no necesitan decirse. ¿Cuánto tiempo desde que viste a tu hija?, preguntó Rhys eventualmente. Saguaro pensó en esto de la forma sin prisa en que pensaba en la mayoría de las cosas. 3 años como ustedes cuentan, dijo. 4 según mi cuenta. ¿Por qué la diferencia? Porque yo cuento desde la última vez que supe dónde estaba, dijo el viejo. Hubo un año en medio en el que supe que estaba viva, pero no supe su vida. Ese año no es lo mismo que los otros. Rhys se dio vueltas a esto en su mente. No discutió con la lógica de ello. ¿Está bien?, preguntó. Está viva y tiene hijos, dijo Saguaro. Eso es lo bastante bien para que un viejo espere. Miró el fuego. Se casó con un hombre del grupo del norte, un buen hombre por lo que me contaron. No lo he conocido. Lo conocerás en 2 días. 3, dijo Saguaro. Tus 4 días serán 5. Rhys lo miró. Conozco mi ritmo, dijo el viejo simplemente. Lo conozco mejor de lo que lo conocía antes. Rhys no dijo nada por un momento, luego. 5 días está bien. La segunda mañana amaneció lo bastante frío como para que las rocas alrededor del campamento tuvieran un barniz de escarcha en sus superficies superiores. Y el lago seco detrás de ellos atrapó la primera luz de una forma que lo hizo parecer brevemente, desde la distancia, como agua.
Un plano plateado que engañaba al ojo por un momento antes de que el sol subiera lo bastante alto para aplanarlo de nuevo en blanco. Ree se desmontó el campamento mientras el fuego todavía tenía algo de calor en él y encontró a Saguaro ya levantado y de pie al este del campamento, mirando la mañana con los ojos abiertos y la expresión completamente quieta de una forma que podría haberle parecido a alguien que no lo conociera mejor como vacío. Ree se había aprendido en sus años en ese territorio a reconocer la oración cuando aparecía sin ceremonia. Se ocupó de los caballos y no se apresuró. Las colinas al norte estaban más cerca ahora, un día de viaje hasta su borde, y luego el paso bajo a través de ellas y el descenso al valle donde estaba el asentamiento norte. Ree se había estado allí 2 veces. No era un asentamiento grande, quizá 40 personas en un arreglo suelto de estructuras que no tenían centro particular, no exactamente un pueblo, no exactamente un campamento, algo entre medio. La gente allí había estado en el territorio el tiempo suficiente para haber modificado sus expectativas de lo que un hogar permanente requería. Y el resultado era una clase de ingenio práctico en todo lo que construían que Ree se había encontrado admirable. Hicieron buena distancia a través de la mañana, moviéndose a través de terreno abierto donde el suelo era más firme que el matorral al sur y la maleza más baja y menos densa. Los farallones rojos que habían estado en el horizonte el día anterior estaban ahora lo bastante cerca para mostrar su textura real. Piedra en capas en tonos que iban desde naranja pálido en la parte superior a través de rojo profundo hasta un marrón tan oscuro que casi era negro en la base. En ciertos ángulos, las capas parecían las páginas de un libro enorme dejado de pie en el clima, sus páginas separándose lentamente pero sin caer todavía. Saguaro notó que Ree se los miraba. Mi abuelo decía que esos fueron pintados por los primeros que llegaron aquí, dijo el viejo. No pintados con color, pintados con significado. Decía que si sabes cómo leer la piedra, esas paredes dicen algo. ¿Qué dicen? Preguntó Ree. Saguaro se quedó callado un momento. Nunca me lo dijo. Decía que tenías que aprender a leer la piedra antes de que te pudieran decir, o las palabras no significarían nada. ¿Aprendiste? Algo. El viejo miró los farallones un momento más. Lo suficiente para entender que no entiendo la mayor parte. Esa tarde trajo una complicación que Ree no había anticipado. No un peligro, nada tan afilado como eso. Un retraso, que en ciertas circunstancias podía convertirse en un peligro si se extendía lo suficiente, pero que por el momento era simplemente un obstáculo. El sendero a través de las colinas bajas, que Ree se había usado 2 veces antes y que tenía toda la razón para esperar que fuera transitable, había sido parcialmente bloqueado por un deslizamiento de rocas en algún momento de las semanas o meses anteriores a su llegada. No un colapso masivo. La colina seguía completamente intacta y nada en el paisaje sugería inestabilidad continua. Pero una sección de quizá 30 yardas donde una repisa de arenisca se había soltado de la ladera de arriba y había caído a través del camino en un arreglo desordenado de piezas que iban desde el tamaño de un puño hasta el tamaño de un edificio pequeño. Ree se sentó en su caballo al borde de ello y lo miró durante mucho tiempo sin hablar. Corca a su lado no mostraba angustia. Saguaro miró el deslizamiento de rocas con la misma expresión evaluadora que había aplicado al caballo 2 días antes. Hay una forma de rodearlo, dijo Ree eventualmente. Al sur de la colina principal. Añade tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ree pensó con honestidad. Medio día, quizás más. Saguaro consideró esto. Al sur de la colina hay un curso de agua seco, lo bastante ancho para los caballos. Ree lo miró. ¿Has pasado por aquí? He pasado por la mayor parte de este territorio, dijo Saguaro, sin orgullo, simplemente como un hecho. El curso de agua es más fácil de lo que parece desde arriba. No lo habrías visto desde este ángulo. Tomaron el curso de agua seco, que era en efecto lo bastante ancho para los caballos y ofrecía mejor apoyo que el terreno suelto en la ladera que habría sido la otra alternativa. Añadió no medio día, sino quizá 3 horas. Y para cuando emergieron de entre las colinas en la ladera lejana, la luz se estaba volviendo ámbar y el valle abajo era visible, una depresión amplia en el paisaje, más verde que cualquier cosa que hubieran pasado, con el destello de agua corriendo de verdad en la distancia y las formas oscuras de estructuras dispuestas sin simetría particular a lo largo de su orilla sur. Ree había esperado en este punto sentir el viaje asentándose hacia su conclusión. Estaban lo bastante cerca para ver el destino. El país duro estaba detrás de ellos.
El viejo estaba cansado, pero no peor que cansado. Había manejado el viaje sin queja y sin flaquear, lo cual hablaba de reservas de resistencia física que Rhys encontraba genuinamente impresionantes. Por cualquier cálculo razonable, la parte difícil había terminado. Se equivocaba en esto. Descendieron la ladera al valle mientras la luz continuaba cayendo. Y cuando estaban quizá a una milla del asentamiento, lo bastante cerca para ver movimiento cerca de las estructuras, figuras, caballos, la actividad lenta de un campamento de tarde, Saguaro detuvo a Cork en la cima de una pequeña elevación y se quedó muy quieto. Rhys se detuvo a su lado. ¿Qué es? El viejo miraba el asentamiento abajo con una expresión que Rhys no había visto en él antes. No era alarma. No era la vigilancia alerta que Saguaro había aplicado a las cosas que requerían evaluación cuidadosa. Era algo más silencioso y más difícil de nombrar, la mirada de alguien que se ha preparado para algo y en el momento de llegada encuentra que ninguna preparación fue del todo suficiente. «Ella está ahí abajo», dijo Saguaro. «¿Tu hija?» «Sí». Se quedaron un momento en el aire que se enfriaba en la cima de la elevación. El valle se extendía debajo de ellos, la última luz horizontal atrapando las copas de las estructuras y el agua brillante en la distancia. «¿Estás listo?», preguntó Rhys. El viejo pensó en esto con la misma cualidad sin prisa que traía a todo. «He estado caminando hacia esto durante 4 años», dijo finalmente. «Si estoy listo o no es una pregunta que dejé de hacerme hace mucho tiempo». Bajaron la ladera cabalgando. El asentamiento los había visto venir. Los ojos en campo abierto siempre ven el movimiento antes que el sonido. Y para cuando Rhys y Saguaro llegaron al borde sur de las estructuras, varias personas se habían reunido en el acceso. Rhys escaneó al grupo con la costumbre practicada de un hombre acostumbrado a leer la temperatura de una llegada. Lo que vio no era tensión. Era algo más parecido a la cualidad del aire antes de una tormenta, cargado, atento, expectante. Y entonces, de entre las figuras reunidas, una mujer caminó hacia adelante. Tendría quizá 40 años y caminaba hacia ellos a través del terreno abierto entre el borde del asentamiento y donde los caballos estaban de pie de la forma en que Rhys siempre había pensado que distinguía a las personas acostumbradas al paisaje de las personas que simplemente pasaban a través de él. Caminaba como si el suelo le fuera familiar, no descuidada, sino en casa. Se detuvo a 10 pies de Cork y levantó la vista hacia el hombre en el caballo. Lo que pasó después no fue lo que Rhys habría predicho si le hubieran pedido que lo predijera de antemano. La mujer no dijo nada. No habló. Levantó una mano con la palma hacia arriba hacia el viejo hombre en el caballo, un gesto tan específico en su forma que claramente llevaba un significado que Rhys no estaba equipado para traducir. Y Saguaro sobre el lomo de Cork se quedó perfectamente quieto un momento. Y luego se bajó de la silla, con cuidado, lentamente, con la precisión metódica de alguien que ha aprendido a manejar la brecha entre intención y capacidad. Y se quedó de pie en el suelo y miró a su hija y ella lo miró a él. El silencio entre ellos duró la longitud de un aliento. Luego ella dio un paso adelante y puso sus manos sobre los brazos de él justo por encima de los codos. Y él puso sus manos sobre los brazos de ella en el mismo lugar. Y se quedaron así mientras la última luz del día se deslizaba de los farallones rojos sobre el valle y el cielo de arriba se volvía del color del agua profunda. Rhys se sentó en su caballo al borde de esto y miró hacia otro lado sin que se lo pidieran. Encontró algún lugar para mirar, la línea de colinas por las que habían venido todavía visible contra el cielo. Y le dio al momento el espacio que requería. Se quedó en el asentamiento esa noche por insistencia de un hombre llamado Duarte, que parecía ser alguna clase de coordinador de su logística y que se comunicó con Rhys de una forma directa y eficiente que Rhys apreciaba. Fue alimentado y se le dio un lugar cerca del fuego y fue presentado brevemente a las personas que pasaban a través del espacio central del campamento. La hija de Saguaro, su nombre era Güera, que alguien explicó a Rhys que significaba algo cercano a agua clara en traducción, vino a él antes de que la tarde estuviera muy avanzada y le agradeció en palabras que eran formales en su precisión y genuinas de una forma que iba más allá de la formalidad. No podría haber hecho este cruce solo, dijo ella. Hizo la mayor parte por sí mismo, dijo Rhys, que era lo bastante cercano a la verdad para sentirse honesto. Ella lo miró un momento con una expresión que él no podía leer del todo. Me dijo lo que le dijiste la primera mañana. Rhys intentó recordar qué había dicho la primera mañana. El caballo es tranquilo.
Eso era todo lo que podía recordar. Dijo que lo miraste de la misma forma en que mirabas todo lo demás, dijo Wera. Como si fuera simplemente parte del paisaje que necesitaba ser entendido. Reese no sabía qué decir a eso. No dijo nada, lo cual pareció ser la respuesta apropiada. En este territorio, dijo ella, eso no es tan común como debería ser. Lo dejó con sus pensamientos y él se quedó con ellos un rato junto al fuego mientras el asentamiento se asentaba en sus rutinas de la tarde a su alrededor. Los farallones rojos al este se habían vuelto completamente oscuros, pero él sabía que estaban allí, su peso y escala presentes en el paisaje incluso sin visibilidad, de la forma en que ciertas cosas están más presentes en la oscuridad que en la luz porque la oscuridad despoja de todo lo que no es esencial. Pensó en el viejo contando 2000 pasos a través del lago seco porque lo había cruzado antes y quería conocer su medida exactamente. Pensó en Marisol dejando el café sin que se lo pidiera. Pensó en la forma en que Saguaro había navegado el deslizamiento de rocas sabiendo un curso de agua que Reese no había sabido buscar, por tener en su memoria y en su cuerpo un mapa de este territorio que se remontaba más atrás y corría más profundo que cualquier mapa que Reese llevara. Pensó en llegar a algún lugar después de 4 años y encontrar que la preparación era insuficiente. Por la mañana, cabalgó de regreso por el camino por el que había venido, al sur a través de las colinas bajas, a través del lago seco en la luz temprana cuando la costra todavía estaba fría y la escarcha todavía se sostenía en las sombras, a través del corte con los vencejos tejiendo el aire sobre la rendija y de nuevo hacia el matorral abierto al sur del cañón. Llegó a su propia línea de cerca en el 5.º día, como Saguaro había predicho. Cork caminó a través de la puerta y entró en el patio familiar con el alivio asentado de un animal que regresa a terreno conocido. Y Reese lo desensilló y lo soltó en el pastizal y se quedó en la cerca un rato observando al caballo moverse a través de la hierba. Era jueves. Tenía correo que recoger de Marisol. Cuando se detuvo allí esa tarde, ella lo miró a través del mostrador con la expresión que usaba cuando ya sabía cómo había ido algo. Bueno, dijo. Llegamos, dijo Reese. Ella asintió una vez. Dejó un café en el mostrador sin que se lo pidiera. Él lo bebió de pie allí en la habitación de techo bajo con su olor a bienes secos y papel viejo y afuera la luz hacía lo que siempre hacía a esa hora en esa estación, volver todo oro y sombra en medida igual. Y el territorio se extendía lejos de ellos en todas direcciones, enorme e indiferente y lleno, como siempre había estado, de cosas que no tenían nombre en ningún mapa, pero que estaban allí de todos modos. Meses después, un pequeño paquete envuelto llegó para Reese en el mostrador de Marisol. Dentro había una pieza de cuero trabajado, una banda de alguna clase decorada con un patrón cuidadoso en hilo teñido. No había nota. No hacía falta. La mantuvo en el estante sobre la chimenea durante años. Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.